En este primer video vamos a ver cómo se hacen las bases de datos, que también se conocen como hojas de procesamiento de datos, en el software SPSS, que es donde se realizaron la mayoría de los análisis estadísticos, pero también en el software Jamovi. Cuando estamos en SPSS nos vamos a archivo, abrir, datos, y vamos a seleccionar acá el formato de la hoja electrónica de datos, que en este caso sería Excel. Aquí aparecen estos archivos. Es el archivo llamado limpieza de datos. Es importante para esto que la hoja de procesamiento de datos ya esté lista para poder ser recuperada de una forma eficiente. Y esas son las características que tiene la hoja electrónica, que aparece por acá, limpieza de datos. Aquí vemos que, por ejemplo, se cumple que los títulos de las variables no tienen espacios en blanco, no empiezan con caracteres especiales, su nombre, o también podría ser que al inicio estos títulos tengan números. Todo eso está muy bien y es deseable, ¿verdad?, realizar una codificación de datos tal como aparece acá. La codificación de los datos que corresponde a sexo, por ejemplo, 0 hombre, 1 mujer, para variables categóricas. Todo esto ya está codificado. La base de datos entonces en la hoja específica datos es la que vamos a recuperar. La hoja originales, esta no tiene codificaciones y no cumple con las directrices dirigidas a los títulos de las variables, que son los rótulos que aparecen en la primera fila. Bueno, así tenemos que cuando nos está solicitando cuál de esas hojas originales, no, sería datos. Esa es la que vamos a elegir. Aquí nos indica cuál es la hoja electrónica que queremos. Y bueno, aquí nos dice el rango que está tomando en cuenta. A veces tenemos valores perdidos en una hoja electrónica que están más allá del área que dedicamos para la tabulación de nuestros datos, y debemos de verificar eso. En este caso no hay celdas con algún dato perdido que se haya agregado de más, y bueno, ahí está bien el rango que se ha seleccionado. Ahora aparece la base de datos por acá, la hoja de procesamiento, pero por el momento SPSS no sabe qué significan cada uno de estos códigos. Algo que va a ser importante para hacer el análisis de los datos, de la mayoría de los datos que tenemos por acá, es que estas variables sean definidas con sus escalas de medición adecuadas. Para el sexo es una escala nominal. Y aquí tengo entonces lo siguiente, que en valores debo de agregar el significado de los códigos. 1 hombre, 0 hombre, 1 mujer. SPSS, cuando tiene este icono activado, que es el icono de etiquetas de valor, nos despliega, después de haber definido los códigos, cuál es el significado de esos códigos: mujer, hombre. Si lo desactivamos nos aparecen los valores originales, que serían 0 y 1. Pero como ya hemos definido el significado de estos códigos, ahora ya aparecen acá cuando activamos el icono de etiquetas. Estas otras variables se puede realizar una declaración de los significados, pero no es necesario si no vamos a hacer una estadística descriptiva de cada uno de estos ítems. Y esto sería, según la hoja electrónica de datos, limpieza de datos, específicamente en la hoja de codificación de códigos, 1 totalmente en desacuerdo, 2 muy en desacuerdo, un poco en desacuerdo, neutral, un poco de acuerdo. Ya. Para el análisis que se realizó no fue necesario hacer una descripción de estos ítems, y por ello pues no
agregué aquí los códigos, no se agregaron los códigos. Ahora, estas variables que van a ser los resultados de los dominios que están acá especificados, dominios o subescalas, nos están diciendo que la subescala de satisfacción personal se construye a través de la información de las variables 16, 21, 22 y 25 que corresponden a ítems. Es decir, estos ítems, preguntas como normalmente puedo encontrar un motivo para reír, mi vida tiene significado, van a ser variables que constituyen elementos de la subescala de satisfacción personal. Esta escala de resiliencia se va a dividir en diferentes conjuntos de variables que tienen un sentido particular. Este sentido particular se va a diferenciar completamente del resto de variables. La ecuanimidad se mide a través de estas variables, el sentirse bien solo a través de estas variables. Más adelante vamos a buscar si hay consistencia entre las respuestas que dieron los individuos a cada uno de los ítems que corresponde a cada uno de los dominios y a todas las preguntas para evaluar la confiabilidad de todo el instrumento, y no solo la confiabilidad por dominios que también se conocen como subescalas. Bueno, entonces esto que tenemos acá, FSP, van a ser las variables satisfacción personal que se construyeron a partir de los ítems y ya están acá. En vista de variables vamos a agregar estos nombres que aparecen acá. Entonces, por ejemplo, FSP es satisfacción personal. Luego estaría ecuanimidad. Luego sentirse bien solo. Confianza en sí mismo. Y por último tenemos perseverancia. Asimismo voy a poner el rótulo o la etiqueta de la sumatoria total. Puedo escribir aquí sumatoria total o escala total. Prefiero sumatoria total. Esta es la variable que se construye sumando los resultados de todos los ítems, de los 25 ítems de este cuestionario. Y ya está. Aquí sexo, estas son las variables que nos interesan. Estas no nos van a interesar por el momento los resultados que nos dieron, sino solo para evaluar la confiabilidad. De esta manera ya estaría lista la base de datos. Entonces aquí la guardo, está bien con este formato que sería SAV, y le pongo un título y ya estaría lista. ¿Qué se hace con Jamovi? Pues se hace casi lo mismo. Entonces aquí tenemos que con Jamovi debe de abrirse el software, y Jamovi nos permite abrir el archivo también desde su interfaz, el archivo de Excel, pero aquí debemos de tener en cuenta un aspecto que es importante. La hoja de datos se va a guardar únicamente con una hoja electrónica, no puede tener más de una hoja electrónica. Aquí entonces yo voy a poner, por ejemplo, copia de datos. Copia de datos, elimino códigos y originales. Bien, entonces acá mi hoja ya solo tiene esta original. Y voy a utilizar este archivo para abrirlo desde Jamovi. Es que se hace acá lo mismo. Special Import. Busco la ubicación del archivo. Y aquí tendría que aparecer la ubicación con el documento que se llama copia de datos. Aparecen aquí las variables, pero se han sumado estas que están en blanco. Se seleccionan esas columnas, se eliminan las variables y
aquí les damos el significado de los códigos. Un doble clic por acá, 0, hombre, 1, mujer. Revisamos que las etiquetas corresponden al nivel de medición de las variables. Estas no corresponden. Total es continua, continua, continua. Y esto para las otras variables que faltan. Aquí podemos cambiar el nombre también, como lo hicimos en SPSS. Si tenemos el archivo donde aparecen los nombres de las subescalas, por ejemplo, limpieza de datos, que va a tener la hoja electrónica de los códigos, ahí volvemos a tomar la información. El primer dominio es satisfacción personal. Entonces, vamos acá con este primer dominio. Satisfacción personal. ¿Ok? Y se hacen esos mismos cambios para el resto de variables. Una vez esos cambios se han realizado, ya se almacena la hoja electrónica en la ubicación y con el nombre que queramos, y esta va a tener la extensión OMV.